Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a terminar la cuestión de los derechos humanos, la cuestión del fundamento. Es el tercer aspecto. Sí, hemos visto una breve historia, la naturaleza y ahora la cuestión del por qué. En general, por lo menos los fundamentales, los de bienestar. Bien, estamos en el justpositivismo. Indiqué dos razones. A ver, si ustedes revisan la sección 1 sobre la historia de los derechos humanos, van a recordar que detrás de la Constitución de la Revolución Francesa, de 1793, la segunda, si no estoy mal, creo que es la primera República Francesa de 1848, también en la Constitución de la Primera República Española, en la segunda mitad del siglo XIX, por lo menos en esas tres constituciones, está clara la influencia de los derechos naturales. Por ello, concluí esa primera sección indicando que ha sido el justnaturalismo el que perfiló, delineó, afinó la noción, la hizo aceptable, la noción de derecho, la hizo aceptable en la conciencia pública y finalmente fue la que estaba detrás para que esos derechos se reconozcan en la Constitución o en el ordenamiento jurídico. Ahora, el justpositivismo como doctrina jurídica no tiene bases para apuntalar los derechos humanos. Es imposible que aporte un fundamento para los derechos humanos. A ver, en parte eso se debe, y eso fue creo que la segunda razón que indiqué. La primera era el juicio de Nuremberg. La segunda es que si la obligación, toda obligación, tiene como origen o fundamento la voluntad de un legislador, sea individual o colectivo, entonces no hay razón que valga ni a favor ni en contra de los derechos. A ver, eso no quiere decir, hago esta aclaración y con esto empiezo nueva materia. No quisiera dar la impresión de que un justpositivista, individualmente como un particular, no pueda jugar un papel en la constitucionalización de derechos. Eso es posible, o incluso real. La crítica que estoy enunciando es la de que esa labor, esa función de un jurista o un filósofo del derecho, un legislador justpositivista, a favor de los derechos humanos, no puede basarse en la doctrina justpositivista. O sea, no hay nada en la doctrina del justpositivismo que me diga que tiene que haber derechos humanos. El justpositivismo es un formalismo, ¿sí? Es una doctrina meramente procedimental, cómo tienen que elaborarse las leyes. No afirma nada de contenido. El contenido depende de quienes hacen las leyes. Y ahí no puede haber razones. ¿Sí? Bueno,
Entonces, creo que con este par de críticas voy a dejar ahí esta primera corriente y voy a pasar al justnaturalismo. ¿Sí? A ver, ¿qué sostiene el justnaturalismo? Que es el derecho natural la fuente de los derechos humanos. Y si nosotros quisiéramos especificar un poco más cómo es que a partir de esta premisa tenemos esta consecuencia, entonces añado lo siguiente, por lo menos unos 4 elementos. A ver, entonces fíjense, estoy aquí con esta flecha expresando o simbolizando una relación lógica de consecuencia, de antecedente a consecuente. Bien, entonces los derechos se pueden derivar del derecho natural. Cuando hablo de derecho, estoy hablando de un sistema de normas, es decir, un conjunto de deberes, prohibiciones y licitudes o permisos, esos son los derechos, que están ordenados por relaciones lógicas. Hay axiomas, reglas de inferencia, y de ahí se sacan conclusiones. Detrás de esto está una lógica. Bien, ahora quiero especificar exactamente esta pregunta de ¿por qué tenemos derechos humanos? O quizás podría ampliar la pregunta de por qué hay derechos en general, con la mayor universalidad posible. Por lo tanto, rebasemos los límites del mundo humano, de la sociedad humana, y vamos a una sociedad que podría ser de no animales, simplemente de seres inteligentes y voluntariosos. ¿Sí? Estamos en el plano abstracto más amplio posible. Bien, ahora, entonces, por derecho, estoy entendiendo el ordenamiento jurídico vigente, y este ordenamiento no contiene solamente leyes positivas, es decir, que son fruto de la autoridad, sino que hay otras normas que son, se suele decir, eternas e inmutables. A ver, por ejemplo, dentro del derecho, como su núcleo, está la lógica nomológica, la lógica de las leyes. ¿Qué leyes están aquí? Por ejemplo, les doy dos elementos. Conocemos el principio de no impedimento. Recuerden, si es que una acción es lícita, los demás, entonces está prohibido impedirla. ¿Sí? A ver, si una acción A es lícita, recuerden, la A simboliza en la lógica nomológica lo autorizado, entonces está prohibido, es obligatorio no impedirla. ¿Qué más? O sea,
sería absurdo que una acción sea lícita y sin embargo sea lícito también impedir esa acción. ¿Sí? Eso es ilógico. Otro elemento de la lógica es la definición de derecho. ¿Sí? Lo lícito es lo que no es obligatorio de no hacer. Entonces, les he dado aquí dos ejemplos, podría añadir un último. Pensemos el modus ponens deóntico. Si es que es obligatorio que P entrañe Q y sucede P, por lo tanto, a ver, por ejemplo, traslademos estas premisas al ámbito jurídico. Supongamos en primer lugar que es obligatorio que un delito reciba, que si alguien comete un delito, reciba un castigo. Segunda premisa, una persona comete un delito. Por lógica deóntica, ¿qué se sigue? No solo esto, sino es obligatorio que reciba el castigo. ¿Sí? Si esto está en la ley, hay obligación para quien hace P que reciba Q y P sucede. Entonces, esta obligación se traslada al consecuente. ¿Sí? Esto es modus ponens deóntico. Esto no depende de las sociedades o del tiempo. Y por lo tanto forma parte del núcleo del derecho natural. ¿Sí? Bien, les he dado 3 ejemplos. Ahora veamos. ¿Sí? Deon deontos es obligación, en griego. ¿Y lógica deontológica? La lógica de las normas. ¿Sí? ¿Es lo mismo que la lógica nomológica? No. Nomos es más lógica social. En cambio, deontos, eso es norma en general, que puede aplicarse en la vida privada. ¿Sí? La ética, por ejemplo, relaciones humanas entre parejas, amigos. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, veamos, sabemos que el núcleo del derecho natural es el bien común. Ahora, esta expresión tiene 2 palabras. La primera es el bien en general. A ver, pero... ¿sí? A ver, si nosotros quisiéramos hablar de derechos humanos, entonces tendríamos que preguntarnos qué es el bien para el hombre o para el ser humano. Si estuviéramos hablando de sociedades animales, entonces es diferente el bien de una hormiga que el bien de una abeja, que el bien de un elefante. Entonces habría que relativizar esto hablando de derechos humanos al bien para el hombre. ¿Qué es lo que le hace bien al hombre? Sabiendo que es un organismo, un ser vivo, es una especie de animal. ¿Sí? Entonces, este bien está relacionado con la vida orgánica, vida humana, obviamente. Entonces, tiene que ver con las necesidades de la vida. O mejor dicho, con la satisfacción de las necesidades de la vida, empezando por las más básicas, agua y alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y
A ver, perdón, borro el I. Seguro social, puntos suspensivos. No quiero cerrar la lista, decir punto final, pero creo que estas son básicas. Ahora, entonces, estas son necesidades del ser humano como organismo vivo. Y tenemos ahí una primera base o fundamento para los derechos humanos. ¿Sí? ¿Ok? Un derecho para cada una de estas necesidades. Ahora, por otra parte, regresemos al bien común. Es un bien, pero poseído o distribuido en todos los miembros de una sociedad. Poseído por o distribuido en todos los miembros de una sociedad. Ahora, tenemos un derecho básico, que es el de... A ver. Es el... Si quisiéramos nosotros pensar en esta lógica, debe haber axiomas, debe haber por lo menos un derecho que sea axiomático y a partir de ese derivar todos los demás. Entonces, ese derecho axiomático es el de participar del bien común de la sociedad. Si nosotros quisiéramos quedarnos con un único derecho que se lo postula como punto de partida para a partir de él deducir los demás, sería este, participar en el bien común. ¿Sí? Y a partir de este derecho, deducir todos los demás. Este, por lo tanto, es un fundamento, otro más, aparte de la noción del bien. Aquí bien está tomado como valor. Es un valor la base para deducir derechos. Acá, en cambio, estoy hablando de un derecho que sirve de punto de partida para deducir el resto. ¿Sí? Ahora, esto dentro de la óptica de la lógica nomológica. Tener un sistema axiomático, hay verdades que se postulan como tales y las demás se siguen de eso que está postulado, sin demostración. A ver, tercer fundamento. La socialidad. Sí, el ser humano es una especie social. No podemos sobrevivir aisladamente, como lo hacen los miembros de otras especies. El ser humano no. Entonces, esto significa que pertenecemos a una comunidad. ¿Sí? Es la pertenencia a una comunidad, la base de los derechos. O sea, por ser miembro de una comunidad, de una sociedad, por eso tenemos derechos. Y quisiera leerles lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Pero no como argumento de autoridad, sino como un ejemplo, una instancia de este principio. ¿Sí? Es el artículo 22. Dice, toda persona
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, me salto unas líneas, la satisfacción de los derechos económicos y sociales. ¿Sí? Bien, eso está reconocido aquí. A ver, y también en el primer preámbulo, saben, la declaración tiene 3 partes: preámbulo, proclama y el articulado. Las primeras líneas del primer preámbulo dice, bueno, las últimas líneas del primer preámbulo dice: derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Sí? Entonces, miembro de la sociedad, ¿sí? Y rebasando las fronteras, se habla de la familia humana. A ver, ¿no les he hablado de esto? ¿Que somos familia? Verán, en sentido literal, ¿quiénes son familia? Los que tienen papá y mamá comunes. ¿Sí? Bien, ahora les voy a compartir un artículo. Creo que no, tal vez no tengo aquí. No. Verán, publicado en la revista Nature, cuyo objetivo es determinar en qué fecha aproximada vivió la pareja más reciente de la que descendemos todos los 7.500, bueno, o ahora ya casi 8.000 millones de seres humanos actualmente vivientes sobre el planeta. Es decir, es una cuestión básicamente de genealogía. ¿Sí? Veamos el árbol genealógico. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en la copa. Pensemos en nuestra sociedad. Quienes tienen en común un apellido español, si nos remontamos 500 años en la historia, vamos a ver que todos descienden de un progenitor español. ¿Sí? La familia Vintimilla. Todos los que llevan ese apellido tienen que tener el mismo. Remontémonos, no sé cuántas generaciones serán, unas 20 generaciones, y vamos a ver que, bueno, ahora, si es que continuamos descendiendo hasta esta parte de acá, de aquí para abajo hay un tronco común, todos tenemos la misma parentela. Entonces, el objeto de la investigación de este artículo es tratar de determinar en qué rango de tiempo vivió la primera pareja más reciente de la que desciende todos los que viven acá. ¿Sí? Y el resultado de esa investigación es, a ver, no tengo aquí los datos, me falta la hojita, pero de lo que recuerdo aproximadamente es más o menos entre el 150 de nuestra era o 1400 antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, si nosotros sumamos los 2000 años, ¿sí? No necesitaríamos remontarnos más de 3500 años para encontrar ese hombre y mujer que son nuestros ancestros comunes más recientes. ¿Sí?
Otra conclusión de ese artículo es la de que todos tenemos parientes que construyeron las pirámides de Egipto. ¿Sí? Entonces, esto de que somos familia humana no es algo que haya que tomarlo en sentido figurado, literario, sino que tiene evidencia científica. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué un niño tiene derecho a la alimentación? La respuesta es, según este tercer fundamento, simplemente porque es hijo de familia, nada más. No necesita que haga algo. Después, por supuesto, cuando haya adquirido toda la preparación, capacitación, tendrá que aportar, cumplir sus deberes. Pero desde el primer día de nacido tiene derecho, porque nació en el seno de una familia. Bien, ahora, esto es una visión comunitarista, al revés de lo que es un individualismo. Pensar que el ser humano, por una característica individual, independientemente de sus relaciones sociales, por eso tiene derechos, como podría ser razón y conciencia. ¿Sí? Dignidad. No, aquí esta base, este fundamento de los derechos es relacional, social. Nuestra pertenencia a la comunidad, eso es lo que nos da derecho. ¿Sí? Es una visión comunitarista que se opone a la visión individualista. Se opone. Sí, sí, ajá. O personalista. ¿Sí? Bien. A ver, también si quieren ustedes, esta insistencia en las relaciones sociales, ¿sí? También la ha hecho la corriente del solidarismo. Especialmente con dos autores, que son Léon Bourgeois, el uno, y el otro, Léon Diguit. Diguit, perdón. Diguit. Sí, ambos fueron decanos de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Burdeos, en Francia. A finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Tenemos traducciones, por lo menos un libro de él. No conozco una traducción de Bourgeois. Él tiene un pequeño texto que se titula La solidaridad. Está en internet. Y ahí lo que él menciona es que el hombre debe lo que es a la sociedad. ¿Sí? Debe su ser, su existencia a los otros. En primer lugar a su familia íntima, luego a la escuela, a la ciudad, al país. Pero al final el país no está aislado, sino que hay relaciones internacionales. El hombre está recibiendo favores de la sociedad y por lo tanto de ahí se sigue una obligación de devolver. ¿Sí? A ver, puede ser que más que favores podemos decir beneficios, que no es que recibimos como regalo o como caridad.
podemos hablar de por derecho, que podemos exigir, demandar, pedir. Y eso nos deja en deuda, ¿sí? Si un deber es una deuda. Y de ahí se sigue esta obligación de, por lo tanto, ser agradecidos, retribuir la cuestión de la reciprocidad. ¿Sí? Dar y recibir, en este sentido solidarista. Bien, entonces, fíjense, enumeremos, tenemos aquí un valor, un derecho axiomático, y aquí una cuestión de la naturaleza humana como especie social. Entonces tenemos, al momento de determinar los fundamentos de los derechos, he mencionado dos fundamentos normativos y uno biológico. O si quieren, ¿sí? Uh-huh. O bueno, social creo que es mejor. Ok. Bueno. Y bueno, con esto termino la cuestión de los derechos. ¿Sí? No sé si alguna pregunta, algún comentario. Los derechos en general están basados en el justnaturalismo. Sí. Y el texto nos dice que vamos a ver teorías éticas que aspiran a ser completas. Y las teorías, aquí estamos basando los derechos en teorías del bien común. Eso es un fundamento. Solo un fundamento. El bien es un valor, pero también los derechos humanos, a partir de este derecho, se siguen los otros. ¿Sí? Esto está como axioma, y de ahí podemos deducir los otros derechos, como está acá. ¿Y abajo sería también la teoría de la obligación? No, pues, no, esto es cuestión antropológica. ¿Qué es el ser humano? Es muchas cosas, entre otras. A ver, veamos, especifiquemos. Nunca he dicho qué es un ser humano. Bueno, sabemos que es un tipo de persona. Tiene voluntad e inteligencia. Pero aparte de eso, en primer lugar, podríamos decir, somos una especie animal. Y esa especie es social. Por ser organismos vivos, mamíferos, tenemos una conciencia de nosotros mismos, de nuestro ambiente, tenemos memoria del pasado y tenemos planes a futuro. ¿Qué más? Tenemos sentimientos, puede ser de miedo, puede ser de esperanza, etc. Tenemos conciencia de pertenecer a grupos. O sea, esto no se da simplemente a nivel entitativo u ontológico, sino que pasa por nuestra mente. Nosotros reconocemos que pertenecemos a varios grupos. Eso es conciencia de nuestras relaciones sociales. ¿Sí? Entonces... el justnaturalismo es no es una teoría del bien, ¿sí? Es una corriente filosófica. No es una teoría del bien. El justnaturalismo, a ver, es una corriente de filosofía del derecho que me dice, que me puede responder a la pregunta de ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? El derecho. Derecho en sentido de normas que regulen la vida de los miembros de una sociedad, humana o no humana. Eso es filosofía del derecho universal. Pero es una corriente filosófica de jurisprudencia, pero la jurisprudencia se encarga de
los derechos y de las normas, y para encargarse de los derechos y las normas necesita como base la ética. No. ¿No? No. No, el justnaturalismo, no, o sea, no debate. Derecho, el derecho no necesita basarse en la moral. Algunos positivistas pueden decir que incluyamos tales derechos en base a la moral. Eso se llama propiamente moralismo. Pero el derecho tiene sus propios fundamentos, independientemente de la moral. Pueden coincidir, estar solapados en algunos puntos, pero se puede prescindir de la moral o de la ética. Porque si es que... perdón. ¿Los derechos tratan de garantizar valores? ¿Por qué estoy tratando de relación? En parte sí. Pero, más bien, detrás, a ver, por ejemplo, aquí no he mencionado vida. Bueno, está aquí vida. La vida es un valor y tenemos un derecho a la vida. Entonces es la vida como valor una base para el derecho. Y además, ese valor también es el fundamento para una obligación. Ya, no matar, es una prohibición. Entonces, en el justnaturalismo vemos valores y obligación. Obligaciones, prohibiciones y derechos. Son materia de la ética. No. Obligaciones, prohibiciones y derechos puede haber en el derecho y también en la ética. Cada una de estas dos ramas con sus propios principios, que pueden coincidir en algunos puntos, pero no en todos. ¿Ya? Yo aquí no he mencionado para nada la moral. Obviamente estamos en un curso de ética y se podría dar fundamentos morales para los derechos. Ese no es el camino que yo he presentado. ¿Ya? Hay una ética naturalista. Eso es diferente. Una ética que descubre principios morales o éticos estudiando a los animales. No solo humanos, sino también no humanos. Es parte de la premisa de que hay una moralidad objetiva, de la existencia de una moralidad objetiva. Claro, ¿sí? Gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿No? Bueno, gracias.